Continuando con el tema de mediaciones pedagógicas, vamos a reconocer un poco como el contexto de las mismas, esas concepciones, la importancia, las características y algunos elementos centrales de la mediación pedagógica. Frente a la conceptualización tenemos tres elementos fundamentales. Uno que nos lo entrega Tom, quien aduce que la mediación pedagógica es todo ese proceso de acompañamiento, asesoría, apoyo, seguimiento que nosotros realizamos a los estudiantes para que sean gestores de su aprendizaje. Esto tiene que ver todo con el principio que nosotros tenemos en la UNAD del aprender a aprender. Eso sí, a través de unas estrategias necesarias que posibiliten ese aprendizaje con sentido y significativo. También tenemos la definición de León, quien nos dice que la mediación pedagógica es el tratamiento que nosotros como docentes, como mediadores, le damos a los contenidos y a los temas de nuestros cursos académicos a fin de hacer posible ese acto educativo, un acto educativo con sentido, con propósito, con significado, que facilite la participación, la creatividad, la racionalidad y la expresión. Es muy importante ese elemento. Y también hablamos de que esa mediación pedagógica nos permita ese aprendizaje óptimo que nos lleva a unos aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque lo vinculo a unas estrategias de aprendizaje. Nosotros en la UNAD siempre promovemos la estrategia de aprendizaje. Cada uno de nuestros cursos académicos tiene una estrategia de aprendizaje central. ¿Para qué? Para desarrollar esas actividades, para desarrollar esos temas, esos contenidos y para facilitar el logro del propósito de formación y de los resultados de aprendizaje de cada curso académico. De igual manera, hay tres elementos importantes dentro de la mediación pedagógica. El primero es que la mediación pedagógica tiene carácter formativo. Entonces, los procesos y actividades que yo realice a partir de la elaboración de contenidos, de materiales, de objetos didácticos, de objetos de aprendizaje, deben proporcionar el aprendizaje. Es decir, un video por sí solo no es una mediación pedagógica. Un documento en PDF que yo pongo de lectura a mis estudiantes no es una mediación pedagógica. Un organizador gráfico no es una mediación pedagógica. ¿Sí? Es qué tratamiento, qué he pensado yo, a quién va dirigido, a qué población va dirigida, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito de aprendizaje? ¿Cuál es mi resultado de aprendizaje? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el estudiante? ¿Qué es lo que ese estudiante también me expresa que quiere lograr en mi curso? Entonces, a partir de eso, yo recreo, le doy un tratamiento, didactizo esos medios y los convierto en mediación pedagógica. También esa mediación pedagógica sirve como una experiencia de transformación, ¿sí? Y de creación mutua. Al yo reconocer quiénes son mis estudiantes y al que ellos reconozcan no solo quién soy yo como docente, sino de qué se trata el curso académico, cuáles son los propósitos, qué es lo que se busca con él, cuáles competencias voy a desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces allí se establece un ejercicio de corresponsabilidad donde ambos se integran para generar el aprendizaje, un aprendizaje, vuelvo y digo, con sentido y significado. Y la mediación pedagógica genera cambios. ¿Genera cambios en dónde? En el aprendizaje, ya que brinda la posibilidad de transformación. Yo transformo los contenidos, yo transformo los temas, yo busco herramientas, estrategias, elementos, medios que me soporten el ejercicio que yo necesito realizar, la tarea que yo necesito realizar con mis estudiantes, pero desde un tratamiento pedagógico didáctico, para que ellos aprendan de una manera más significativa a partir de los diferentes canales de aprendizaje, a partir de los diferentes estilos de aprendizaje y por supuesto genera transformación y sorpresa. ¿Qué características podemos destacar dentro de la mediación pedagógica? 4 básicamente. Vamos a hablar de la retroalimentación positiva. ¿En qué consiste esa retroalimentación positiva? Es la que propone mejorar el desempeño en la tarea. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Yo como mediador no debo estar lo suficientemente cerca, casi que agobiando y tratando de controlar todo lo que sucede en el foro, con la tarea, con el ejercicio, con la práctica, pero tampoco tan lejano como ocurre a veces, para no involucrarse en cómo está aprendiendo el estudiante. Si esa mediación pedagógica que yo creé a partir de la estrategia que hay en mi curso académico es la adecuada para el estudiante. Si hay unos estudiantes que sí están aprendiendo muy bien con esa mediación pedagógica que creé porque la creé con recursos visuales, auditivos, de texto y demás, o hay otros que no. Es muy importante mirar ese ejercicio porque solo en esa retroalimentación positiva puedo mejorar el desempeño de la tarea y, por supuesto, el aprendizaje del estudiante. También
tenemos como característica el tratamiento educativo. ¿Y qué es ese tratamiento educativo? Es el ejercicio que yo, mediador, hago para imprimirle a mis contenidos y a mis actividades un sentido pedagógico. Es decir, yo tengo los medios, tengo el video, tengo el documento, tengo el podcast, tengo el organizador gráfico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tratamiento le imprimo yo a nivel pedagógico? Cuando me hago las preguntas, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Sí? ¿Qué es lo que busco? ¿Para qué lo busco? ¿Qué es lo que pretendo? Que el estudiante adquiera qué tipo de aprendizaje, que llegue hasta dónde, con qué resultado de aprendizaje estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces, este tratamiento educativo es el que le da sentido a esos medios para convertirlos en mediaciones pedagógicas, y eso todo acompañado de la pedagogía y la didáctica. Hay una tercera característica que tiene que ver con la intencionalidad formativa, y es la que da sentido a ese ejercicio de aprendizaje, a ese proceso de aprendizaje, en tanto que promueve la participación de los estudiantes, promueve la creatividad, el desarrollo de competencias, el desarrollo y el alcance de esos propósitos de aprendizaje, de esos resultados de aprendizaje. Yo tengo que tener una intencionalidad formativa, soy yo el que la tengo que tener para que cuando el estudiante la vea reflejada en los contenidos, la vea clara. Cuando el estudiante va a la mediación pedagógica que yo creé para que él se acercara al aprendizaje, le encuentre sentido a ese ejercicio. Entonces yo debo tener esa intencionalidad formativa muy clara. La estructura coherente. ¿Qué tiene que ver esto de la estructura coherente? Yo creo que es una de las características fundamentales, pero creo que es la principal cuando pensamos en realizar una mediación pedagógica. Y es que yo debo pensar, aparte de lo que les dije ahora, ¿para quién? ¿A qué va a responder? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuánta duración va a tener? También me debo preguntar muy bien es qué tratamiento le voy a dar al tema, porque yo soy experto en la temática, en el contenido, en el curso donde soy director o tutor. Soy competente porque tengo el área disciplinar, soy formado allí. Pero entonces, ¿cómo trato ese tema? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo posibilito que los estudiantes aprendan ese tema? Que lleguen a ese tema, ¿sí? ¿Cómo logro también en esa estructura mejorar ese ejercicio de aprendizaje? En la medida en que yo hago tratamiento del tema, en que pienso cómo sería la mejor forma de entregarle ese tema a los estudiantes, también estoy pensando que ese aprendizaje es más significativo o con mayor sentido para los estudiantes. Y la forma, la estética, la presentación, el cómo lo entrego, la claridad con que lo entrego, son fundamentales. También hay unos elementos centrales frente a la mediación pedagógica. Uno es seleccionar los procedimientos, el otro es organizar la información y establecer relaciones. ¿Qué tiene que ver ese seleccionar los procedimientos? Yo debo, como mediador, saber las fases, las actividades, las tareas, qué es lo que voy a hacer en ese proceso educativo, qué es lo que voy a poner allí a que los estudiantes aprendan, obvio, amarrado a una estrategia de aprendizaje. Y desde allí enriquezco los recursos que me van a permitir esa experiencia de aprendizaje, que me van a permitir que esa experiencia de aprendizaje sea contextual para el estudiante, no una estrategia de aprendizaje por allá que no es para nuestros estudiantes unadistas, o de pronto una mediación pedagógica que no sea pertinente frente al área disciplinar. Entonces es pensar en todo, es muy importante seleccionar los procedimientos adecuados. Cuando hablamos de la organización de la información, es muy importante verificar los documentos, los videos, los recursos, los objetos virtuales, todo lo que yo quiero utilizar para mejorar ese desempeño, para lograr las competencias, para llegar a que ese estudiante sí aprenda de manera significativa. Entonces, para ello, yo debo de buscar todos unos referentes que sean claros, organizados, sensibles al aprendizaje, accesibles para los estudiantes, en función del aprendizaje de ellos. Yo ya me sé el tema, por eso estoy de tutor, por eso soy docente, por eso soy director, por eso diseño, por eso estoy allí siendo zona de desarrollo próximo para ellos. Entonces yo soy el que debo organizar todo en beneficio de que el estudiante aprenda y aprenda de la mejor manera y aprenda por los canales que él tiene y por sus estilos de aprendizaje. Y establecer las relaciones. Esto hace alusión a que nosotros debemos establecer relaciones entre el contenido y los recursos. No todos los contenidos es favorable desarrollarlos en un video, o no todos los contenidos es favorable para el estudiante tenerlos que leer en un documento Word. Entonces, es muy importante mirar qué contenidos, con qué recursos, cuidando mucho la calidad,
La forma y el fondo son igualmente importantes en cualquier mediación pedagógica. La pertinencia, en qué momento es pertinente un podcast, en qué momento es pertinente un documento, en qué momento es pertinente hacer una mediación pedagógica a través de videoclase, de videotutoría, etcétera, etcétera. Y por supuesto que todos lleguen a un propósito de formación. Muchas gracias a todos y continúen con el proceso de este OJA.